Bien, de vuelta con ustedes. Esperamos sus preguntas, por supuesto, con respeto. En el marco de respeto, cualquier pregunta que tengan para nuestro invitado pueden enviarla a través de nuestra cuenta, @encontextopisoy, @carlospeñalosa. En la democracia, la diversidad significa precisamente una democracia fuerte. En el mundo, que una democracia tenga muchos partidos, que tenga muchas opciones, muchos nombres que están al servicio de la ciudadanía y muchas propuestas, que también es un tema clave, significa que una democracia es fuerte. La paradoja en nuestro caso es que la diversidad de opciones, la diversidad de candidaturas se ha traducido en señalamientos de divisionismo, colaboracionismo o dispersión del voto como factores negativos. Parece contradictorio a lo que pasa tal vez en el resto del mundo. Y por supuesto la importancia de que exista la diversidad es que también el ciudadano tenga la oportunidad de conocer qué hay detrás de esa diversidad, qué está presentando cada uno de los nombres. En este contexto hemos escuchado al menos unos 20 nombres oficiales que se han puesto al servicio de la ciudadanía, que han planteado abiertamente su intención de participar en unas elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Hemos escuchado muchos nombres, tal vez no la misma cantidad de propuestas. Esta es una oportunidad que hacemos desde nuestro espacio, por supuesto, para escuchar tanto nombres como propuestas, y lo hacemos con César Pérez Vivas, que ya públicamente ha anunciado su intención de aspirar a la presidencia en el año 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido Gracias, Carlos. Parlamentario, ha sido gobernador del estado Táchira, viene también de la socialdemocracia, fue integrante de la democracia cristiana. De la democracia cristiana, del partido COPEI. Quisiéramos comenzar con esta idea. La diversidad habla de una democracia que se fortalece precisamente porque el ciudadano tiene más de dónde escoger, y habla precisamente de esa oportunidad que significa tanto para las diferentes corrientes del pensamiento político como para que los ciudadanos que se sientan identificados con cada una de las variantes que hay lo pueda hacer. Pero en nuestro país no es así. La diversidad parece ser algo adverso. Gracias, Carlos. Me complace una vez más estar contigo en este espacio. Ahora, en esta ocasión en que he decidido presentar mi nombre para la candidatura unitaria de la Sociedad Democrática Venezolana con mira a las elecciones presidenciales del 2024, porque efectivamente aspiro a ser presidente de Venezuela, para sacar al país de la tragedia en la que ha sido sumido por el socialismo del siglo XXI. Y obviamente un elemento que atenta contra la esperanza de muchos venezolanos de lograr un cambio es la fragmentación del espectro político al cual tú te has referido. Y no se puede confundir la pluralidad o el pluralismo, la diversidad de opciones en una sociedad democrática donde hay instituciones sólidas, con un proceso de fragmentación inducido y dirigido y promovido por el régimen, como ha ocurrido en Venezuela. Todo el mundo conoce la judicialización de los partidos políticos, la intromisión del gobierno de Maduro a través de los poderes públicos en la vida de las instituciones políticas, y esto pues ha generado toda una situación de confusión que mucha gente opta por desentenderse del hecho político, lo cual es muy grave porque finalmente lo que ocurra en la vida pública afecta a la vida privada de todos y cada uno de nosotros. Y precisamente una de las motivaciones que me traen a la contienda nuevamente y a participar en el debate político ya como un aspirante a la candidatura presidencial de la oposición venezolana es el de el ensimismamiento, el de la indignación que existe en buena parte de la sociedad como resultado del fracaso que ha tenido una parte del liderazgo político en conseguir el cambio y sobre todo en crear unas expectativas más allá de las realidades posibles. Ofrecerle a la gente que aquí iba a venir un cambio porque Donald Trump iba a resolver el tema, porque hay unos principios en la comunidad internacional de intervención para defender los derechos fundamentales de los pueblos, es no leer la realidad del mundo en que estamos viviendo, y eso pues generó que mucha gente se fuese a su esfera privada. Y yo no voy a seguir en la calle protestando, haciendo activismo político y en mi casa no hay con qué comer, me he comido los ahorros, me he consumido la vida, yo tengo que dedicarme a mi esfera particular, y se desentendieron del hecho político. Entendiendo además el problema de servicios públicos, haciendo frente a una todo el colapso de la sociedad venezolana. Entonces, en este momento, después de que yo participé, como tú sabes, en la convocatoria del referéndum revocatorio, después de la negativa de Nicolás Maduro a contarse y de la forma como Maduro y sus colaboradores abortaron el proceso revocatorio, estimé que la otra opción electoral que estaba en la agenda es la elección del 2024.
Y por cuanto las opiniones por nosotros ofrecidas a diversos sectores políticos para atender, digamos, la agenda electoral no fueron oídas, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las elecciones regionales del 21 de noviembre, donde se empeñaron en dividir a la sociedad democrática y entregarle al gobierno las gobernaciones y alcaldías, dije, no vale la pena seguir dando consejos, vamos a asumir la tarea de liderar. Y por eso estoy aquí diciéndole a todos los venezolanos que soy aspirante a la candidatura unitaria de la sociedad democrática. Y fíjense bien que hablo de candidatura unitaria y no hablo de candidato único. Candidato único no va a haber en Venezuela, porque Maduro y su camarilla van a jugar con algunos actores políticos que se van a mimetizar, se van a disfrazar de opositores, pero le van a hacer el favor a Maduro de prestarse para confundir y para dividir, solo que si hay un candidato unitario escogido por los ciudadanos, el pueblo de Venezuela... Un consenso de los ciudadanos. Sí, que sean los ciudadanos los que resuelvan el tema. No aquí alguien, 3 o 4 personas en Caracas deciden quién es candidato, como decidieron quién era candidato a gobernador o alcalde en las elecciones del 21 de noviembre. De ahí entonces la importancia de promover las elecciones primarias y la consulta democrática de la sociedad en su conjunto, no de un solo sector. Y obviamente los que no participan, los que buscan pretextos para, pues ya sabemos que se están preparando para colaborar con el régimen en ese proceso de fragmentación al que tú te has referido a la apertura del programa. Ya vamos para ese tema de las primarias y del mecanismo. César Pérez Vivas fue gobernador del estado Táchira hasta el año 2012, vuelve al ruedo político, por decirlo de alguna forma, en un contexto en el que estamos viendo unas encuestas bien contundentes en cifras. El 70% de los venezolanos quiere un cambio político, pero ese mismo 70% no quiere ni al chavismo ni a la oposición. Y aparte de eso, el ciudadano, lo dicen los politólogos, está desconectado del tema político. Hoy que vuelve a la calle, que está recorriendo el país, que está comenzando este trabajo para plantear su propuesta a Venezuela, se está encontrando esa misma realidad en el ciudadano. El ciudadano está, porque hay que recordar algo, la encuesta es una fotografía de un momento, no es una realidad que tal vez podamos atribuir a que se extienda en el tiempo y por supuesto, pero nos habla de algo que está ocurriendo, es un fenómeno social. No, por supuesto, y nos muestra un momento, una situación que cuando uno va a las comunidades, dialoga con los ciudadanos, encuentra muchos de esos elementos. Básicamente el malestar con una dirigencia que no ha dado pie en bola. Entonces, eso es lo que la gente dice que rechaza a la oposición. No, rechaza a ciertos dirigentes de la oposición que, repito, no han estado a la altura del compromiso de los ciudadanos. Pero no es que los ciudadanos decidieron pasarse para el gobierno, nada que pasar, nada de eso. La gente sigue teniendo muchísimo interés en el cambio. La gente desea salir de Maduro, de toda su camarilla, de todo el fracaso que representa el socialismo del siglo XXI. Eso está clarísimo en toda Venezuela. 70% de los ciudadanos desean un cambio político en Venezuela. Ahora bien, ese cambio tiene que ser conducido con realismo, sin crearle a la gente falsas expectativas, entendiendo que estamos en un sistema donde la competitividad electoral es muy compleja y muy difícil porque el gobierno de Maduro tiene un control absoluto sobre los poderes, sobre los medios de comunicación, sobre los aparatos de propaganda del Estado, sobre los recursos financieros. Nosotros tenemos que luchar en una situación profundamente desventajosa, arriesgando la integridad física, arriesgando la libertad personal, arriesgando todo. Y no te extrañe que en Venezuela nos pase lo que pasó en Nicaragua, donde terminemos todos presos, por ejemplo, ¿verdad? Y esto ya es un precedente de este modelo de sistema político, modelos inspirados en el libreto cubano, como es el de Nicaragua y el de Caracas, el de Venezuela. En consecuencia, nuestra lucha es muy difícil, pero no hay otro camino que hacerla. Y nosotros estamos dispuestos a hacerla porque le estamos planteando al país un cambio fundamental, no solo de una persona, sino del modelo. Yo pongo un ejemplo, si usted tiene un vehículo acá en Caracas y quiere ir a Maracaibo y el vehículo tiene unos daños estructurales en el motor, así le ponga el mejor conductor, el vehículo no llega. Pero si tienes un vehículo muy bueno y tiene un pésimo conductor, probablemente te estrelles saliendo de Tazón porque no sea el conductor el adecuado. Entonces hay que tener un buen vehículo y un buen conductor. Es decir, un buen modelo de sociedad y un buen liderazgo. Y ese modelo pasa por cambiar el modelo comunista, socialista, centralista, estatista que encarna
que encarna el socialismo del siglo XXI y que ha sido implementado en estos 23 años por un modelo democrático. Y yo ahí tengo propuestas concretas. Por ejemplo, propongo la eliminación de la reelección presidencial. Ya lo vamos a hablar. Ese tema es clave. Propongo la doble vuelta presidencial. Propongo reducir el periodo constitucional del presidente de la República. Nos queda tiempo. César Pérez Vivas es el conductor y tiene su modelo precisamente para enrumbar al país. Pero para que eso ocurra hay que ir a las primarias. Hay que definir cómo va a ser el camino hasta esa elección de 2024. Y de eso conversamos al regreso de la pausa. Está con nosotros César Pérez Vivas, candidato presidencial y también exgobernador del estado Táchira.